Artistas y amantes del arte, aquí os traigo 5 páginas web con referencias, recursos y tutoriales para que podáis potenciar vuestra creatividad. Buenos artistas, podéis llegar a dibujar y pintar bien con los recursos necesarios y con la práctica, con muchísima práctica. Yo, que ya tengo una edad, pues he estudiado mucho y practicado muchísimo más. Pues bien, yo quiero recomendar 5 páginas web que tienen tutoriales paso a paso, referencias, incluso te puedes hacer tu propio portfolio, y lo que van a hacer es recortar tu tiempo de aprendizaje, porque vas a encontrar todo lo que necesites dentro de sus plataformas. Bien, vamos a empezar con ArtStation. Esta plataforma, este sitio web es indispensable e imprescindible para toda la gente que se quiera dedicar al mundo del videojuego, el cine, la animación, incluso el diseño. Este sitio web ofrece infinidad de cosas. Por ejemplo, tiene una sección que se llama Learning, en donde podemos encontrar tutoriales de artistas consagrados dentro de la industria. La temática de estos tutoriales va desde composición hasta diseño, anatomía, vamos, infinidad de cosas que nos van a servir de gran ayuda. Y a su vez estos tutoriales están divididos en minisecciones para que podamos acceder al contenido que necesitemos en cada momento. También tiene una parte de concursos y desafíos, donde la plataforma propone un tema a ilustrar y tú tienes que ir subiendo tus progresos. Está muy bien porque también puedes ir viendo los progresos de los demás artistas, algunos de ellos son ya super mega tops, y te pueden ayudar a mejorar, y es una constante mejora que puedes ir introduciendo en tu método creativo. La plataforma tiene en su pantalla de inicio un sinfín de recursos y referencias visuales. Todas estas imágenes las tenemos divididas por canales para una mayor segmentación. Puedes encontrarte un canal de fantasy art, otro de cover, otro de cómic, otro de 3D, otro de personajes, vamos, que no te los acabas. Otra de sus secciones es la de Marketplace, en donde puedes comprar objetos 3D, texturas, pinceles para Photoshop y otras plataformas de ilustración. Vamos, que incluso puedes crearte tus propios tutoriales y subirlos a la plataforma y ganarte algún dinerillo. ArtStation es la plataforma que une a todos los artistas que se quieren dedicar o se dedican al arte del entretenimiento. Con lo cual encontramos un apartado en el donde las grandes compañías del entretenimiento, el cine, la animación, etcétera, ofertan sus puestos de trabajo. No dejes de echarle un vistazo a esta sección porque seguramente puedas cumplir con los requisitos que piden y te están ofertando el puesto ideal para ti. Y para terminar con ArtStation, te ofrece una opción que es la más interesante para mí. Te ofrece la opción de crearte un portfolio. Con la versión gratuita, más que suficiente. Más que suficiente porque esta versión te permite crear 2 tipos de diseños, me parece, o 3 creo que son, bastante minimalistas, limpios y directos, que es lo que nos interesa. Y muchos artistas utilizan este portfolio para enviarlo a modo de currículum a las ofertas de trabajo a las que se presentan. Como os he dicho, también nos ofrece la versión de pago, que se llama la versión Pro, que nos permite customizar muchísimo más nuestra página web y a su vez también te permite crearte tu dominio personalizado. Postmaniacs, este sitio es ideal para que adquieras conocimiento de la anatomía humana. Tiene muchos recursos para que puedas realizar unas poses mucho más realistas y dinámicas. Estas figuras puedes escalarlas, rotarlas, incluso puedes cambiar la luz de la escena, con lo cual nos va a permitir analizar por completo toda la figura. También permite cambiar el ángulo de visión, que nos va a hacer que cambie la perspectiva de nuestra escena. Hay una cosa más, tiene una opción que aleatoriamente te va poniendo imágenes de 30 segundos para que puedas dibujar la figura. Me parece muy interesante esta opción porque así no te cebas ni te centras en el detalle del dibujo, sino que al cambiar tan rápido de imagen, tú lo que pretendes rápidamente es coger una parte generalizada del dibujo que tienes delante. Con lo cual te centras más en el gesto y en el movimiento y a la larga vas a perfeccionar tu trazo. Gurney Journey. Este es el blog del señor James Gurney. ¿Y quién es James Gurney? Pues es una figura muy reconocida dentro de la ilustración y el arte. Muchos lo conoceréis por su saga de libros sobre Dinotopia, que es una utopía sobre un mundo donde cohabitan dinosaurios y humanos. Pero yo lo conocí a raíz de sus 2 libros didácticos y educativos, como son Luz y Color y Realismo Imaginativo, que os recomiendo encarecidamente que los adquiráis si no los tenéis. En este sitio web, James ha creado un universo donde ha metido todo tipo de tutoriales, consejos, prácticas dentro del mundo creativo, en donde te explica técnicas de luz, composición, pintura y color de una manera clara y concisa, sobre todo enfocado a los que se están iniciando en el mundo del arte. James Gurney ama y disfruta en todo lo que hace, y sobre todo disfruta compartiendo su conocimiento con la comunidad artística. En este blog, aparte de todo eso, vas a encontrar tutoriales paso a paso, análisis de obras de arte, información sobre materiales, que nos viene estupendamente, incluso información sobre cómo funciona la industria del arte. Vamos, que sitio más completo, difícil de encontrar.
Google Arts and Culture. Esta plataforma creada por, como ya sabéis, la mega compañía Google, centrada en el mundo del arte y de la cultura. Tiene un apartado donde puedes analizar las obras de arte al detalle. Te permite ampliar la imagen hasta tal detalle que puedes visualizar de qué manera hizo la pincelada el autor o incluso la craquelación que tiene el lienzo. Y a mí como artista, una de las cosas que más me interesa cuando voy al museo es precisamente eso. Me acerco lo máximo posible que me permite a poder ver la obra de arte, para poder ver la carga de pintura que le ha puesto el autor. Y eso es espectacular. Y lo más espectacular es que lo puedes hacer desde el sofá de tu casa. No necesariamente tienes que ir al museo. Aunque recomiendo encarecidamente ver las obras de arte in situ. Y hablando de museos, otra de las opciones que te permite es poder recorrer virtualmente muchos de los museos más importantes del mundo. Y te permite hacer un recorrido interior de los museos en 360 grados, que eso es de admirar. Tenemos otra sección con herramientas educativas, con actividades y juegos para poder aprender de manera intuitiva y dinámica. En resumen, que si te gusta el arte en todas sus vertientes, no te puedes perder esta página. Yo hay veces que me meto en esa página y empiezo a mirar sus secciones, igual se me ha pasado ahí un par de horas y no me he dado ni cuenta. Y por último os quiero hablar de Sketchfab. Y esta página web la recomiendo a los artistas porque es una plataforma en donde podemos encontrar millones de objetos 3D. Y dirás, ¿y para qué quiero yo millones de objetos 3D? Pues muy sencillo. Tú imagínate que quieres hacer una obra de arte, una ilustración, un cuadro, lo que sea, y necesitas un objeto específico y quieres introducirlo en una posición concreta, de una manera concreta. Pues te coges este objeto, lo escalas, lo rotas de la manera que tú quieres dibujarlo, te hacen unos objetos previos y luego lo plasmas en tu obra de arte. Y tienes modelado todo tipo de objetos, desde vehículos hasta muebles, como bien hemos dicho, e incluso pasando por edificios enteros. Vamos, que Sketchfab es ideal para tener referencias visuales en 3D y así poder utilizarlas en tus trabajos. No, en tus trabajos, o dices, mira, yo quiero practicar mi dibujo, mi línea, pues te pones y vas cambiando de objeto. Cada 2x3 dibujas una cosa, así no siempre estás dibujando el mismo jarroncito o el mismo retrato de tu primo. Y hasta aquí mi selección de sitios web imprescindibles con recursos para artistas. Pero seguro que tú conoces muchísimas más páginas web que nos pueden servir de ayuda y agradecería que lo pusieran en comentarios porque seguro que a alguien de la comunidad les puede servir. Si os ha gustado este vídeo, sería estupendo que le dierais el like. Y si además le dais a seguir al canal, ya sería la leche. Y sin más, me despido, no sin antes deciros, sed siempre creativos.